El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Muchas veces se dice que el Espíritu Santo es el gran desconocido. De Jesús conocemos mucho, su Evangelio, su palabra. Y de lo que nos habla Jesús en el Evangelio es de Dios Padre. Y del Espíritu no es que no nos hable. Lo que pasa es que el Espíritu Santo es protagonista, coprotagonista con Cristo en la acción salvífica. Por lo tanto, lo que nos dice Jesús del Espíritu Santo no es una descripción como lo hace del Padre, sino que la acción misma de Jesús es la predicación sobre el Espíritu Santo. Porque eso mismo que hace Jesús, Él lo va a transmitir a su iglesia. Porque sin el Espíritu Santo, la iglesia sería pues un grupo de gente que cree lo mismo y ya. Y esa creencia aparentemente igual, pues se irá diversificando cuantas ideas y cuantos conceptos hay en la cabeza de cada uno. Y terminará siendo al final
Pues una religión individual, donde cada quien cree lo que se le ocurre. Ese es el error en que tristemente muchos católicos caen cuando dicen: yo vivo mi religión sin la iglesia. Se terminan inventando su propia religión y ahí no está el Espíritu Santo, porque la fe es una. Y nuestro deber es conocer esa fe y adherirnos a esa fe. Esa es la verdadera fe. Ayer en la vigilia lo meditábamos. Entonces el Espíritu Santo es el que garantiza la unidad en la fe y hace que la iglesia no sea un grupo de gente que creen lo mismo, sino un cuerpo vivo que en el tiempo, a pesar de sus pecados, porque no es la iglesia, es el Espíritu Santo a través de la iglesia el que actúa en la historia. Y por eso un acto como este no es un mero rito ni el recuerdo del pasado. Todo lo que se proclama en la palabra de Dios se realiza hoy para nosotros. Hace que todos los sacramentos sean eficaces, que en el bautismo nazcan los nuevos hijos, que en la confirmación se reciba el Espíritu Santo, que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, que la absolución sea el perdón de los pecados, que la unción sea la acción de Cristo médico ante el enfermo, que el ministerio sagrado sea la presencia de Cristo cabeza y que el matrimonio sea signo de la alianza de Dios con su pueblo. Sin el Espíritu Santo, la predicación se convertiría en palabras bonitas, en discursos hermosos y ya. Y de esos hay muchos. Es más, hay gente que habla mejor y más bonito que un predicador. El Espíritu Santo es el que hace que la predicación sea una palabra de verdad que ilumina lo más profundo del corazón. A lo mejor por eso el Espíritu Santo es desconocido, porque no lo conocemos como una descripción, sino lo conocemos por su acción. Y precisamente por esa acción quisiera señalar 3 cosas presentes hoy en la palabra de Dios. La primera, el Espíritu Santo nos permite conocer la verdad. En la primera lectura escuchamos cómo el día de Pentecostés los que escucharon a los apóstoles exclamaron al final, dice: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Fíjense bien, a veces existe la equivocada idea de que los apóstoles hablaron en lenguas. Hablaron de manera que se expresaron en los distintos idiomas de todos los que estaban aquí. Son de muchas naciones. Hoy a nosotros estos nombres no nos dicen mucho, pero eran naciones diferentes, con idiomas distintos. Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, Libia. Entonces parecería que los apóstoles les hablaron en su idioma. No, dicen, los oímos en nuestra lengua. Es distinto. Es decir, la gente fue capaz de comprenderlos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos hace capaces de comprender. Nos hace capaces de entender. Descomplica las cosas, revela la verdad con sencillez y con belleza. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo se desprende o va concatenada con esta primera. El Espíritu Santo se fue dado por Jesús, dice, para el perdón de los pecados. ¿Esto qué significa? No solamente se trata del don de Dios, el don de Dios está. Cristo crucificado nos recuerda la acción de Dios con nosotros, nos perdona. Pero como muchas veces lo decía el Papa Francisco,
Somos más bien nosotros los que nos cansamos de perdonar, de pedir perdón. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y esto no es una frase bonita, Esto se esconde en la experiencia más profundamente humana. Las heridas que cargamos en nosotros no son solo por el mal cometido o por el mal que cometen contra nosotros. La herida que nos duele es que nosotros no nos aprendemos a perdonar. La persona que más te señala, la persona que más te avergüenza, la persona que más te ridiculiza, eres tú mismo. A eso se le llama orgullo. Nadie más, ni siquiera el que más te odie, ni siquiera el que más te conozca y te tenga tirria, te hace tanto daño como el que te haces a ti mismo. Por eso el signo del orgullo es el victimismo. El hambre de notoriedad y de reconocimiento, de ser el centro, porque esa consolación que tienes al ser el centro de las miradas, de la atención, del lamento, del consuelo, es la forma miserable en que tratas de llenar ese vacío. Pero en el fondo, tú no te has sabido perdonar. Y cuando Jesús manda al Espíritu Santo a los apóstoles, da el Espíritu Santo a los apóstoles para que perdonen los pecados, lo que nos está diciendo Jesús es que Él es la presencia constante de que el perdón es un don. Está en ti recibirlo o despreciarlo. Y la recepción o el desprecio de ese don gratuito es tu orgullo. Es que no te perdones a ti mismo, que no te convenzas de que es posible salir de tu miseria, que puedes tener una vida distinta, que sí puedes ser mejor, que sí puedes cambiar. En italiano hay un dicho que no se traduce literalmente al español porque en italiano suena a rima, ¿no? Dice, tra il dire, tra fare e dire, no, tra dire e fare c'è in mezzo il mare. Tra dire e fare c'è in mezzo il mare. En italiano suena, en español no, se traduciría. Entre el decir y el hacer, en medio está el mar. Muchas veces nosotros sí, por nuestro orgullo, por esa incapacidad que tenemos a perdonarnos, terminamos creándonos una realidad ficticia, tan ficticia que mucha gente vive en su mundo, sí, vive en su mundo, encerrada en sí mismo. Incluso al escuchar esto que estoy diciendo, más de alguno se reafirma en sus ideas, en sus conceptos, en sus preconceptos, diríamos en sus prejuicios. Y muchas veces se piensa, como aquí se los he dicho reiteradamente, que a veces nos consolamos con nuestras buenas intenciones. Tenemos buenas intenciones, buenos deseos, pero entre el decir, en esas buenas intenciones y buenos deseos, entre el decir y el hacer, el convertirte en hacer aquellas cosas buenas y santas que sin duda se anidan en tu corazón, a la mitad está el mar. Está muy lejos. Y muchos se conforman, incluso diría, se embelezan porque tienen buenos pensamientos, porque no son tan malos, porque no tienen malos sentimientos, pero el mal se hace. Y la incapacidad de cambiar está en identificar que mi bondad está en mis buenas intenciones y no en lo que termino haciendo. Por eso Jesús manda al Espíritu Santo, da el Espíritu Santo a sus apóstoles, a su iglesia,
para que comprendamos que todo empieza cuando aceptemos el don de su perdón. Y el don de su perdón empieza en un acto de humildad, cuando me perdone a mí mismo. Cuando me dé cuenta que me equivoqué por fragilidad. Pero fíjense, entender que me equivoqué por fragilidad no va con mi orgullo. ¿Cómo voy a ser frágil yo? ¿Cómo voy a ser poca cosa yo? No, yo soy grande, importante. Yo tengo mi proyecto, mi vida, mi pensamiento, por lo que he trabajado. ¿Cómo voy a ser poca cosa yo? El perdón que Dios nos ofrece empieza por aceptarlo. Aceptarlo quiere decir hacer un examen de conciencia sobre mí mismo y aprender a perdonarme. Porque entre el decir y el hacer, en la mitad, en medio, está el mar. Es muy lejos. Y la tercera cosa, el tercer don que nos da Jesús, que nos da el Señor con el Espíritu Santo, una vez que en primer lugar lo reconocemos y aceptamos en nuestra vida, le damos la oportunidad de que nos hable, que comprendamos la verdad salvífica, que no veamos la palabra de Dios como un obstáculo, como lo hemos meditado los domingos pasados, sino como la oportunidad de vertir el amor del que soy capaz y que se engrandece por el amor de Dios, y que todo empieza con reconocer su perdón y empezar por perdonarme, creyendo que si es posible tener una vida distinta. Viene lo tercero, la vida espiritual, la intimidad del Espíritu Santo. Porque en este sentido, ¿qué es la espiritualidad? A veces pensamos que la espiritualidad es un algo hermoso, intangible, invisible, impalpable, algo como sublime, pero al mismo tiempo medio difícil, medio desconocido, medio difuso, atomizado, ¿no? Cuando apachurras el atomizador, como se hace líquido, como que se difumina, como que se pierde. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es aquel que no se deja llevar por la panza. ¿Y qué entiendo aquí por la panza? Por las emociones, por las vísceras. Vivimos en un ¿cómo se llama esa? Ya no existe se me fue el nombre de esa cosa que había en Chapultepec, así que subía y bajaba. La montaña rusa. Las emociones son como la montaña rusa. A veces estás eufórico, alegre, contento y de repente no valgo nada, nadie me quiere, lo que hago no sirve, tengo estos proyectos, le voy a echar ganas, no, yo soy un inútil, nadie me... Y así vivimos en una montaña rusa de emociones, de gustos, de disgustos. Nos movemos por eso. Por el gusto, por el placer, por el disgusto, por las emociones. La espiritualidad, el Espíritu Santo en nosotros es el que nos hace capaces de no actuar por las emociones, sino con mirada sobrenatural, como lo meditábamos hace 8 días, con el Evangelio de Jesús, moverme por convicciones por encima de mis emociones. Solamente así se puede entender el Evangelio. Cuando Jesús nos dice, perdona a tus enemigos, la emoción me dice, lo odio, me lastimó. Pero el Espíritu es el que te convence del que el mayor bien por encima de tus emociones es la decisión que tomas de perdonar. Esa es la espiritualidad. No es salir de la realidad e idealizar con cosas benditas, con cosas sagradas la vida. Esa no es la espiritualidad. La espiritualidad es decidir con toda mi capacidad humana, iluminada por la palabra de Dios, sobre mis emociones. Y eso es ser dueño de nosotros mismos. Pensamos que somos libres, eso es lo que hoy se escucha por todas partes. Eres libre de sentir, y como eres libre de sentir,
actúa como sientes, actúa como sientes. No importa, aunque lo que sientas vaya en contra, eres libre de sentir, actúa como sientes. Esa no es libertad, es esclavitud. Porque al final estás subyugado por lo que sientes y no puedes actuar más allá de lo que sientes. Es esclavitud. Y hoy lo que te dicen por todas partes es: siente como sientes, actúa como sientes, déjate llevar por tus sentimientos, por tus emociones. La espiritualidad es la que te ayuda a poner por encima de tus sentimientos la verdad, lo correcto, lo bien hecho, los valores, los principios, por encima de lo que sientes. Y quien decide desde sus convicciones, ese es auténticamente libre, porque dice: yo no voy a ser esclavo de lo que siento, yo decido actuar incluso en contra de lo que siento, porque lo que tengo que hacer es lo correcto. Esa es la espiritualidad. Y la espiritualidad nos libra de este tobogán, de esta montaña rusa de emociones en la que estamos totalmente sumergidos y mareados, con ganas, discúlpenme del barbarismo, con ganas de guacarear. Porque la vida nos da asco, una vida así no nos satisface, nos deja siempre insatisfechos, vacíos, revueltos, confusos y entonces amargados, frustrados, desconectados, cansados. El Espíritu Santo en nosotros nos evita todo eso, nos cimenta en la realidad, como lo decíamos hace 8 días, con la mirada puesta en el regalo que Jesús nos da, el don de su salvación, que yo quiero, que yo deseo, y por eso decido ser libre, es decir, tomar mis decisiones a partir de la verdad por encima de mis emociones. El Espíritu Santo libera. Por eso, en esta fiesta de Pentecostés, queridos hermanos y hermanas, reafirmemos la gracia de este don. Es un don, ya lo decía hace un momento, es un regalo gratuito. Dios no se lo niega a nadie. Cristo crucificado es el signo permanente de este don. Que no nos quede duda, en ti está recibirlo. Si tú recibes este regalo, vas a comenzar por comprender que lo que Jesús te pide no es esclavizador, subyugador o fanatizador, es el liberador. Vas a comprender que todo comienza con aceptar su perdón, empezando por vencer tu orgullo y perdonarte a ti mismo. Y luego vas a comprender que se trata de vivir en esta libertad del que, guiado por su palabra, decide por encima de sus emociones y sobre todo del griterío de mentiras en el que vivimos en nuestra realidad. Y el ejemplo de que esto es posible es esta mujer, María, la obra maestra del Espíritu Santo, la que decidió escucharle, la que se dejó guiar por él. Por eso es nuestra auxiliadora. Porque ella sabe en primera persona qué significa dejarse auxiliar por Dios. Por eso se hace madre auxiliadora, porque guía a sus hijos en esta obra del Espíritu Santo. Ella es auxilio no porque en ella estén las respuestas, ella es auxilio porque nos da al que nos auxilia. Cuando tú vas a ella, ella te da a su hijo. San Juan Bosco por eso la mandó a hacer así, el niño con los brazos abiertos, porque es como si llevara una cruz, como si fuera Jesús mismo una cruz. Cuando tú vas a María Madre, ella te da a su auxilio, que es Cristo nuestra salvación. Y esto María lo entiende por obra del Espíritu Santo. Tú y yo estamos llamados a comprenderlo también. Que esta fiesta de Pentecostés, con el auxilio de nuestra Madre Santísima, comprendamos este regalo de Dios y dejemos que como a ella el Señor
haga en nosotros también maravillas. Que el Señor nos conceda con su gracia entender y vivir esta palabra de salvación. Que así sea.